Hola, ¿cómo están? En el video anterior les platiqué un poquito sobre lo que fue mi shock inicial al llegar a Arabia Saudita y también sobre el tema de la separación entre hombres y mujeres. Vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero antes, para poder entender todo eso, necesitamos entender qué es el Islam, cómo inicia, cómo llegamos a lo que tenemos al día de hoy. Además de eso, también vamos a tocar el tema de la policía religiosa. Muy bien. Como les decía, vamos a platicar un poquito sobre lo que es el Islam, cuáles son sus bases, de dónde salió, cómo afecta el modo en que se vive en Arabia Saudita. Primero que nada, el Islam es una religión que nació a partir de lo que ellos consideran el último profeta. Ellos creen, al ser una religión abrámica, básicamente creen en lo mismo que en los cristianos, en muchos sentidos. Creen que solo hay un Dios, para ellos Allah es Dios. Lo que para los cristianos es Dios, es el mismo Dios que para ellos es Allah, es solamente otro modo de decirle. Y ellos creen también en todos los profetas, que vienen siendo todos los discípulos que se mencionan en la Biblia, y también creen en Jesús como el Mesías. Por allá del año 622 del año del calendario después de Cristo, tenemos al profeta Mahoma, que para ellos era Mohammed en su idioma original, y él funda la religión del Islam, en la que básicamente todo se trata de alabanza y de postrarse ante Dios, ¿de acuerdo? De hecho, la palabra Islam significa literalmente postrarse ante Dios o someterse ante Dios. Básicamente Mahoma toma las escrituras que existían en ese momento, los salmos, los evangelios, y con la inspiración divina que él dice recibir, hace la religión del Islam. Desde ese sentido se puede decir que el cristianismo y el Islam son básicamente religiones hermanas y de hecho comparten muchas de las mismas raíces. ¿Por qué es eso importante para nosotros? Porque Mahoma comenzó a predicar en la Meca, que es lo que ahora es un lugar sagrado en Arabia Saudita. Y desde ahí Arabia Saudita se convirtió en un centro sagrado para la religión del Islam que se expandió rápidamente. Pasamos a nuestro tiempo y tenemos que la religión se ha expandido increíblemente, tiene seguidores en muchos lados, siendo la segunda religión en términos de números después del cristianismo. Y de ese modo, como la Meca es uno de los lugares más sagrados junto con Medina, Arabia Saudita y los saudíes se consideran a sí mismos los protectores de los lugares sagrados. También se consideran los protectores de la religión, básicamente. De ahí que la población y los gobernantes de Arabia Saudita sean increíblemente religiosos. Es donde nació la religión. Teniendo eso en cuenta, en el 622, cuando inicia la religión del Islam, es cuando se inicia su propio calendario también, el calendario Hajiri. Y por eso el calendario Hajiri tiene 622 años de diferencia con el calendario romano, que comienza a medir después de la muerte de Cristo. Y en Arabia Saudita todo lo miden con el calendario Hajiri. No utilizan el calendario romano para las mismas cosas que nosotros. En general, todo lo que es interno utilizan calendario Hajiri. Y cuando tienen que hacer cosas que tienen que ver con relaciones internacionales, con comercio, con ese tipo de cosas, utilizan los dos. Tienen el calendario Hajiri internamente y tienen el calendario romano para lo que tiene que ver con documentos, facturas y todo ese tipo de cosas. Nos trasladamos ahora al presente y lo que tenemos es que, como parte de todos esos preceptos religiosos y sociales, los hombres y las mujeres no se juntan. Y me van a preguntar qué tiene que ver eso, a fin de cuentas, con que los hombres y las mujeres se tengan que separar. ¿Por qué? No hay que irnos muy lejos. Vámonos a México alrededor de hace 50, 60 años y vamos a ver que la religión católica hacía algo muy muy similar. Tenemos a los hombres que cuando entran a la iglesia se tienen que quitar el sombrero, y tenemos a las mujeres que cuando entran a la iglesia tienen que traer el velo puesto. Es prácticamente lo mismo. Y no se trata de iniciar un debate de que si los católicos y que si los cristianos en general y que si los musulmanes, no tienen nada que ver con eso. Solo digo que los islámicos y los cristianos tienen las mismas raíces y por lo tanto tienen muchos de los mismos elementos, solamente que acomodados a diferentes sociedades. Y ahí es donde entra el tema de la modestia. La modestia en el que las mujeres y los hombres tienen que vestir tranquilamente, que no tengan demasiado alarde, que no traigan joyas ni nada de eso. De hecho, los árabes en general, en Arabia Saudita al menos, no traen aretes, no suelen traer mucho más que un anillo, no traen joyería en general, traen su vestimenta y es todo. A lo mucho traen sus lentes y tal vez su ropa sea de marca, pero hasta ahí. En general todos suelen utilizar algo muy similar, porque se supone que tienen que reflejar humildad, que en la práctica
sí intentan reflejar la humildad, pero con su ropita de marca, con sus lentes Armani y ¿sí me entienden? Y así como en México tradicionalmente hablando, se tiene la idea de que fundamentalmente el hombre y la mujer son diferentes. Que el hombre es el macho alfa, el que tiene que traer el alimento, el que trae el dinero, el que cuida, el que mantiene a la familia, y que la mujer es la que se queda en casa, la que hace la comida, el que hacer ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso. Y así como en México, en el Islam se mantiene mucho la idea de que la mujer es o era básicamente una propiedad del hombre. Teniendo en cuenta eso, las mujeres se cubren para evitar llamar la atención de los hombres, específicamente de otros hombres que no sea el esposo o la familia. Porque mientras no estén casadas, están esperando a que se les arregle el matrimonio o a que conozcan a alguien que esté interesado en ellas para casarse. Y antes de eso, no deben tener contacto con los hombres en general. Se considera inapropiado. Ahora, independientemente de lo que pensemos de eso, el modo en que se manifiesta esa segregación entre hombres y mujeres en Arabia es increíble. Lo primero con lo que me encontré yo, que me impactó, fue que tenían una sección que se llamaba Family y otra sección que se llamaba Singles, o sea, solteros. Tiene sentido, los niños y todo eso, dije. Entré a la sección de solteros, pero después me di cuenta que en realidad la sección de familia era para las mujeres o para grupos que traen mujeres con ellos. Y eso lo capté ya que estaba dentro del restaurante, porque estaba sentado ahí, miraba todo alrededor y no había ni una sola mujer. Cuando vienen en grupo de hombres, aunque sea familia, se van al área de singles. Y las mujeres, cuando vienen, ya sea solas o con un grupo, se van al área de familia. Y eso aplica para prácticamente todos los negocios. Todos los lugares tienen un área especial para hombres y un área especial para mujeres. Es más, hasta cuando vas a un centro comercial y vas a una tienda de ropa, tienen una fila para mujeres y una fila para hombres. Inclusive algo que me llamó mucho la atención es que cuando tú llegas como hombre, llegas y quieres comprar algo, quieres hacer fila para algo, si solamente hay una fila con mujeres, lo que hacen es van y abren otro cajero solamente para el hombre. Ahora esto, el 9 de diciembre de 2019, hace unos meses, de acuerdo a cuando estoy grabando este video, terminaron eso. Increíble, porque el príncipe que está por tomar el poder trae una serie de reformas muy fuertes. No es un santo, pero terminaron la segregación. Ahora, en términos de lo que yo vi con mis propios ojos, a mí nunca me tocó ver maltrato a la mujer. Nunca. Más allá del tema de que las mujeres se tienen que cubrir. Pero ahí tenemos que pensar de que el adoctrinamiento se considera abuso o no. Porque si las mujeres ya están criadas, igual que los hombres, criados para seguir ciertos preceptos en una sociedad y siguen esos preceptos, ¿se considera oprimido? ¿O simple y sencillamente es el modo en que funciona su sociedad? Ahí eso se los dejo a ustedes. Ahora, probablemente están pensando, oye, pero si los hombres y las mujeres tienen que mantenerse separados, ¿cómo tienen sus citas? ¿Cómo salen? ¿Cómo le hacen? Y la respuesta es muy sencilla. Oficialmente, no hay citas en Arabia Saudita. Y aquí es donde tenemos que hablar un poquito sobre el tema legal. Hablando de legalidad, ellos no tienen un sistema jurídico, por decir así, como lo tenemos en otros lugares del mundo. En Arabia, el Islam es la ley. Y ellos siguen los preceptos islámicos, y cuando haces algo que va en contra de esos preceptos, entonces eres juzgado bajo las reglas del Islam. No es un proceso legal en el mismo sentido que en el que lo vemos en el que hay una constitución y en el que hay reglas basadas en esa constitución. Ellos tienen el Islam. Y como está basado en escrituras que son bastante laxas, digamos, en su definición, da bastante espacio a que haya variantes de acuerdo a interpretación. Y bien, básicamente a lo que llegamos es que la mayoría de los castigos en Arabia Saudita tienen que ver con azotes, ya sea 10, 20, 30, 50, 100, 150, como hubo un señor por ahí que le tocaron 150 azotes y algunos meses en prisión por haberse encontrado con una chica en un café. Es decir, es realmente ilegal verte con una chica en un café, o verte con una chica en un mall, o verte con una chica en su casa. Todo eso es ilegal. Y aquí es donde entra la parte interesante. Así como tenemos
todas estas leyes y todas estas reglas religiosas que rigen el comportamiento de las personas, que nuevamente no es muy diferente de lo que teníamos en México. Recientemente estamos saliendo de eso porque nos convertimos en un estado laico, pero en la práctica ha tomado años y años y años separar la religión de nuestro comportamiento civil. Tenemos el bautizo, tenemos los 15 años y todo ese tipo de cosas que son muy atados al tema religioso. Y digo que este tema es interesante porque como seres humanos fundamentalmente tendemos a congregarnos, tendemos a buscar a otras personas, queremos platicar con ellos, queremos interactuar. ¿Y cómo sucede esto? En teoría el modo en que funciona es que las mujeres se juntan solamente con mujeres y los hombres se juntan solamente con hombres. Aun cuando estén casados, se separan en hombres y mujeres cuando hay reuniones o lo que sea. Pero cuando se trata de encuentros, así como en todas partes del mundo, una cosa son las leyes y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Y lo que pasa en la práctica en Arabia Saudita es que las mujeres y los hombres, jóvenes usualmente, que tienen ideas nuevas, que han estudiado fuera, que buscan algo más que lo que le están imponiendo, que saben que hay algo más, lo que hacen es que se ven escondidas. Como escondidas, ya sea que se pongan de acuerdo para verse en casas donde se reúnen todos los amigos, porque como en toda sociedad siempre tienes rebeldes, y en Arabia Saudita la juventud es muy rebelde, en el sentido de que hacen todo lo que quieren hacer, evitando, circunventando, tratando de establecer sus propias redes para darle la vuelta a las reglas. Con la llegada de la tecnología tenemos que ahora tienes WeChat y Snapchat y Facebook y cuantas aplicaciones puedas imaginarte que facilitan la comunicación a distancia. Y gracias a estas aplicaciones ha habido una explosión con los encuentros y con las personas pues viéndose escondidas. Como escondidas, pues ya sea que se ponen de acuerdo para verse en la casa de alguien o que se van a un café y pretenden que están casados, porque en los restaurantes no les importa particularmente si están casados o no, a ellos lo que les importa es vender. Además de que el 100% de la industria restaurantera está operada por extranjeros. Normalmente te encuentras con que los meseros son filipinos, la mayoría de los chicos del té son de Bangladesh o de Pakistán. Y si te preguntas, un momento, ¿de qué estás hablando de chicos del té? En Arabia es muy usual que a donde sea que vayas, llegas, te sientas y llega alguien y te pregunta, ¿quieres un té, un café? ¿Qué clase quieres? Turco, lo que sea. Tú le pides y ya, porque también está mucho el tema de que platican mucho, para todo quieren platicar, sin importar de que vayas a arreglar tu línea telefónica, se quieren sentar y platicar contigo y decir, oye, ¿qué? Que México, aquí y allá. Y es muy interesante eso, es muy relajado el asunto. Pero volviendo al tema de las citas. Y si los restaurantes no checan si realmente son familiares o si están casados, entonces ¿cómo es que alguien se puede dar cuenta si andan viéndose ilegalmente? Pues bien, aquí es donde entra la policía religiosa. A pesar de cómo suena, la policía religiosa no es una policía de verdad. Es un grupo de voluntarios que se unen para asegurarse de que los preceptos del Islam se mantengan. Básicamente rondan la ciudad, echando ojo a todos lados, viendo las parejas, viendo las personas que andan por ahí, asegurándose de que nadie esté rompiendo las reglas. No nada más de verse entre hombres y mujeres, sino en general de que nadie esté rompiendo las reglas islámicas. Por ejemplo, que las chicas no anden enseñando el cabello, que estén vistiendo modestamente, que los hombres no anden intoxicados. Que por cierto, en Arabia Saudita absolutamente cualquier psicotrópico o droga en general que no sea por propósitos médicos se considere ilegal, incluido el alcohol. La cerveza es ilegal en Arabia Saudita, el vino es ilegal en Arabia Saudita. No lo puedes comprar legalmente. Y esta policía religiosa realmente no tiene tanto poder legal, pero lo que hacen es, una vez que se dan cuenta de que estás haciendo algo ilegal, lo que pueden hacer es retenerte, hablar a la policía y la policía viene. Y en los últimos 6-7 años el gobierno del Reino de Arabia Saudita les ha estado quitando más y más poder, porque como Arabia se va haciendo más internacional y va abriendo un poquito más sus puertas y se va modernizando, ese tipo de cosas obviamente van quedando fuera, ya no van de acuerdo a lo que quieren. Por cierto, Arabia Saudita o Arabia Saudí se conoce así por la familia saudí, por la familia Al Saud. Son los que crearon el reino moderno de Arabia Saudita y el rey siempre es de la línea de la familia Al Saud. Ahora, la parte importante ahí es que los restaurantes son prácticamente cerrados, no tienen vista al exterior. Y lo que hacen es, tienen cortinas y tienen todo, de modo que ya que estás adentro,
se puede decir que estás a salvo, excepto de las otras personas que están ahí viendo, que si notan algo sospechoso, si los miran como que jijiji, jajaja, como que demasiado contentos, dicen algo raro hay aquí, puede que le hablen a la policía religiosa, porque la gente te pone el dedo, porque dicen, hey, esto es lo que debe ser y tú no lo estás siguiendo, hay tabla. Y más allá, los meseros, como todos son extranjeros, ellos entienden la situación y ellos se dan cuenta cuando alguien está haciendo algo ilegal, pero ellos no te ponen el dedo. Al contrario, lo que me pasó a mí fue que una vez en la que la policía religiosa llegó rondando inesperadamente y el mesero rápidamente se me acerca y me dice, oye, la policía religiosa anda por acá, ¿qué te parece si te vas al área de solteros? Porque internamente todos los edificios tienen algún modo de pasar del área de solteros al área de familias, porque los meseros tienen que moverse. Y, y sí, me moví al área de solteros, estuve por ahí unos 10-15 minutitos en los que la policía religiosa llegaba, echaba ojo y ya se iban. Y de ahí eso me dio a entender mucho el cómo funciona la sociedad árabe. Me tocó hacer muy buenas amistades con saudíes, con jóvenes que eran ambiciosos, que tenían ideas, que querían emprender, que querían poner su nombre en el mapa. Y no puedo evitar más que empatizar con ellos. A pesar de que yo no comparto su ideología religiosa ni nada de eso, siguen siendo personas a fin de cuentas. Y aunque hay muchos que guían su vida a través de sus preceptos, a través de ese dogma, muchos de ellos ven más allá de eso y son capaces de llevar su vida siguiendo sus preceptos del Islam, pero siendo ellos, teniendo su propia personalidad. Pero aún así quiero creer que va a traerles una buena idea de lo que es vivir ahí. Y ustedes me van a preguntar, oye, ¿y como extranjeros, ya sea hombres y mujeres, ustedes tienen que seguir las reglas igual? Sí y no. Por una parte, el hecho de ser extranjero, de verte como extranjero, te da el beneficio de que todo el mundo te tiene un poco más de tolerancia, que dicen, bueno, es que no eres musulmán y no, a lo mejor no entiendes todas las reglas, pero aún así todos esperan que respetes sus leyes, obviamente. Eso es buenísimo para descarrilarme del tema principal. Volviendo al tema, yo como extranjero, si a mí me hubieran agarrado tomándome un café con esta chica, lo que me hubiera esperado eran probablemente azotes, probablemente tiempo en la cárcel y deportación segura, eso sí. Y para la chica, si la chica es saudí, no estoy seguro de qué tan mal le hubiera ido, honestamente. No estoy seguro si hubiera de haber estado sujeta a pena de muerte. Y ahora que les he contado eso, tal vez estén pensando, ¿y cómo le hacen para casarse los árabes si no pueden salir, si no tienen citas? Pues bien, lo hacen al modo más tradicional del mundo, en el que las familias se ponen de acuerdo para unirlos. Se ponen de acuerdo oye, que yo soy de esta familia y yo soy de esta otra familia. Y oye, pues yo tengo un hijo, yo tengo una hija, ¿qué te parece si los casamos? Unimos las familias, tú haces buen dinerito, yo hago buen dinerito, ¿qué te parece si nos juntamos? Y así es como funcionan las cosas. Son matrimonios semi arreglados en los que básicamente las familias dan el permiso de que se vean durante alrededor de una semana con las familias presentes. Son como visitas con la familia incluida. Y eso es lo que les puedo contar sobre el tema de la segregación entre hombres y mujeres. Y si les interesa saber más sobre eso, por favor dejen sus comentarios allá. Les quiero recordar también que todo esto son interpretaciones de mis experiencias personales y que siempre hay la oportunidad de que lo que yo entendí o lo que yo viví no sea representativo de Arabia Saudita. Si tienen alguna duda con respecto a cualquier cosa de la que les he estado platicando o algo de lo que no he hablado, pónganlo en los comentarios y con mucho gusto voy a estar respondiendo las preguntas en los videos que siguen. Y pues habiendo dicho eso,